Hola hermanos, mirad, este va a ser un vídeo muy radical, muy claro, muy directo, sin boberías. Ya empieza por el título. La pobreza en Cuba desaparecerá en 100 días. En 100 días desde que implementemos el gobierno de transición. Lo que ocurrirá el día del aniversario del natalicio de José Martí, el día 28 de enero, se constituirá el gobierno de transición en la isla. No hace falta que me creáis ahora. Lo único que tenéis que esperar a ver es mi compromiso de estar el 7 de enero a las 12 del mediodía, desde las 12 del mediodía, en el Palacio de Convenciones de La Habana para explicar el proceso de transición y además comenzar a repartir una ayuda humanitaria muy focalizada ese día, pero que luego iremos organizando lo más rápido posible, que será muy rápido, por toda la isla. Pero que yo diga las cosas en un video pueden ser más o menos creíbles, pero que las diga en el Palacio de las Convenciones de La Habana lo va a convertir en perfectamente creíble. Máxime cuando espero que cientos de habaneros os acerquéis al Palacio de las Convenciones, veáis que no va a haber ningún cordón policial, que no va a haber seguridad del Estado, que no va a haber ningún problema, porque es un evento de connivencia con el socio en el gobierno de transición, que es el Partido Comunista de Cuba. Ya sabéis que el gobierno de transición, luego ya vendrán los gobiernos democráticamente constituidos después de elecciones libres, que es hacia donde iremos, es un gobierno conjunto. Y entonces la organización de este evento para explicar la transición es algo que dirige Cubanos Unidos Buscando Amanecer, por eso hablaré yo, pero que está hecho en connivencia con lo que será el gobierno de transición. Ahí hablaremos de transición con ellos al lado y frente a un pueblo que no tendrá ningún miedo y ningún problema en acudir allí. Y luego tomar las fotos o los videos que considere necesario, y espero que eso se viralice, y entonces las personas dirán: este tipo está en Cuba y está hablando de transición y no le pasa nada. ¿Será que está diciendo la verdad? ¿Será que va a haber transición? Bien, va a haber transición. Y el gobierno se va a constituir el 28 de enero. Desde ahí, dadme 100 días para acabar con la pobreza en Cuba. 100 días desde ahí para acabar con la pobreza en Cuba. ¡Ojo! Acabar con la pobreza no significa repartir ayuda humanitaria, que también, pero eso es una cosa para salir del paso, es decir, es cubrir necesidades urgentes. Pero otra cosa es estructurar el sistema que permite que cada familia cubana pueda salir adelante con dignidad. Desde los ancianos hasta los que necesitan subsidiarse por problemas que ya definiremos, ayudas a las familias, etcétera, etcétera. Al final no habrá pobres en Cuba, ni familias que vivan en situaciones de pobreza o de necesidad. Y me atrevo a decir, el concepto de remesas irá desapareciendo porque la necesidad de recibirlas también irá desapareciendo. Mirad, ahora se están dando varias cosas que las estáis enfocando desde un punto de vista que veréis que es erróneo. Y por eso entendéis que las medidas que toma el régimen castrista son medidas que van para el futuro. Porque veis que el futuro sigue bajo el mandato del régimen castrista. Y no es cierto, ese no es el enfoque correcto. Las medidas que toma el régimen castrista son medidas, tampoco quiero ahondar mucho, porque no quiero... A ver, hay un tema en negociaciones internacionales que consiste en dejar que la otra parte salve su prestigio. Si yo ahora me dedico a hundir al régimen castrista en su prestigio, lo único que voy a lograr es que algunos se revuelvan porque se sientan heridos en su orgullo. Vamos a hacer las cosas en términos de eficacia, de criterio, no de ser el más ladrador del campo, sino el ser el que más resultados obtiene. Mira, ayer me decía alguien: es que no se puede haber ningún cambio, no sé qué, no sé cuánto, porque está la ley Helms-Burton. A ver si entendemos una cosa sobre la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton, como todas las medidas que tienen relación con Cuba,
creadas en los Estados Unidos de Norteamérica tienen como sentido precisamente dejar de que el Partido Comunista de Cuba, actuando solo, sea un peligro para sus propios habitantes cubanos y para el hemisferio en el que se encuentra. Pero la ley Helms-Burton no es una ley cubana. Y Cuba va a seguir siendo, y más todavía con el gobierno de transición, un país absolutamente soberano, orgulloso y digno que se rige por sus propias normas. Tardo 1 minuto, máximo 2, en negociar la desaparición de la Helms-Burton porque las leyes todas tienen mecanismos que los que somos especialistas conocemos para, si hay voluntad de cambiar una ley, se cambie inmediatamente ateniéndonos a los registros que la propia ley permite, que no son los registros estándar que los que no entendéis sois incapaces de profundizar. ¿De acuerdo? Entonces, todos los temas de, vamos a llamarlo embargo, bloqueo, vamos a llamar la ley Helms-Burton, vamos a hablar no sé qué, vamos a hablar de todo, todas las medidas que hay caen por su propio peso en el momento en que, para lo que se hicieron, desaparece como motivo. En todas las leyes, desde el punto de vista jurídico, existe una doble perspectiva. La letra de la ley, lo que dice, y el espíritu de la ley, lo que quiere decir. Una vez que cambia el espíritu de la ley, porque cambia las condiciones en su aplicación, la letra de la ley se varía y modifica al amparo de los registros que la propia ley permite. Entonces, esos listos que me dicen es que tal y me quieren explicar cosas básicas, superficiales, vistas desde el punto de vista de personas que no tienen la menor idea de lo que están hablando, que les han dicho 4 cosas o han leído 4 cosas o cree que tal, es una pérdida de tiempo absoluta. Entre otras cosas porque trabajamos sobre un plan perfectamente definido que tiene en cuenta todos los detalles, todos, pero además con un equipo de economistas que saben más de economía que el tipo que aparece. Pero es que, a ver, me indigna. Hay personas que se creen que nosotros estamos tumbando a la tiranía castrista en base a los comentarios que por la mañana abrimos en las redes. Y entonces un tipo nos dice, mira, tienes que hacer esto, mira, tienes que verlo, sí, sí. Y cada día empezamos con una cosa, con la que se le ocurre al primero. Pero ¿qué pensáis que es un plan? ¿Qué pensáis que es una...? Lo único que ha ocurrido es que para tumbar a la tiranía e implementar todo nuestro plan, que lo desarrollamos nosotros hace años, necesitamos una figura, lo he explicado millones de veces, que es Trump detrás, no delante, detrás, para que el régimen castrista sepa que en esto no hay bromas. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esa base, entended varias cosas, os lo pido por favor. Dice, desaparece la libreta de abastecimiento. Pues claro que desaparece la libreta de abastecimiento, claro que tiene que desaparecer un sistema que lo que permite es subsidiar al pueblo cubano a base de miguitas de pan a cambio del control sobre ellos. El miedo a perder las migas de pan a cambio de ninguna otra cosa. Existe un plan que además va relacionado como mecanismo de prueba con lo que al final se irá haciendo, que es un padrón electoral, que tiene que ver con la emisión de tarjetas magnéticas en las que el pueblo cubano, en base a las necesidades específicas de cada uno de los ciudadanos o de las familias, y en base a lo que es el abastecimiento continuado con precios controlados, no controlados desde el punto de vista estatal socialista, sino controlados por la competencia sana que produce el capitalismo, permitirá que no haya abusos ni acaparamientos, pero sí que haya dotaciones de cubrimiento de las necesidades básicas de cada familia. Y eso lo organizaremos al mismo tiempo que testamos un padrón electoral, porque lo iremos necesitando, y esto es un proceso muy largo, para las elecciones libres,
que incluirán en una primera fase, digamos, del estudio del registro electoral a los habitantes dentro de la isla y luego a los cubanos en la diáspora para que voten todos, pero todo esto es un proceso técnico que requiere mucho tiempo y que requiere pruebas y vamos ganando cosas, de forma que no es que desaparezcan los productos subsidiados incluidos en la libreta de abastecimiento, que por otra parte ya se incumplía continuamente, sino que se está cambiando por otro mecanismo mucho más ventajoso, mucho más útil, mucho más productivo y además cubierto más allá de lo que es la necesidad básica, sino el control que evite, porque va a haber de sobra de todo, acaparamientos que al final lleven a luchar por economía por la izquierda, porque los cubanos después de tantos años entienden que trabajar por la izquierda es lo normal, y hay que desaparecer la economía sumergida para emerger la economía legal que permita el florecimiento de toda la economía cubana en general, todos, que todos nos aprovechemos de un sistema sano con recursos. Por otro lado, está el programa de estabilización macroeconómica del que habla el régimen. Vamos a ver, en ese programa de estabilización macroeconómica del que habla el régimen está hablando de dos cosas que tenéis que entender que están relacionadas no con que el régimen continúe, sino con el cambio de sistema del régimen castrista al gobierno de transición. Primero, necesitamos una dolarización parcial no para que el pueblo cubano viva en ese régimen incierto de dolarización, sino porque tenemos que iniciar los caminos de introducción a los mecanismos financieros internacionales. Y para eso necesitamos la inclusión del dólar sin que se produzcan menoscabos o distorsiones entre la economía gubernamental y la economía familiar. Pero es que además esto lo utilizó el régimen porque había visto cómo caían las remesas, o sea, el control que el régimen tenía sobre las remesas. Vieron cómo de las remesas que los familiares enviaban o envían a sus familiares dentro, perdían el control. Y para eso inventaron un sistema que a nosotros nos viene bien como gobierno de transición para lograr que todo el dinero que el régimen castrista tiene escondido y que recuperamos, como ya he explicado otras veces, para ponerlo a disposición del pueblo cubano, se aproveche del sistema de la dolarización. Pero ya digo, no la dolarización para las herramientas gubernamentales de intercambio internacional, que ya desaparecen porque no tienen credibilidad ni tienen garantía, sino para que las utilizamos en sintonía entre el gobierno y las familias, para que haya una economía, vuelvo a repetir, creíble y sana, respaldada por criterios que tengan ajuste a la realidad. Por otro lado está la caída del turismo, que es otro de los elementos que obligan a tomar medidas restrictivas al régimen castrista. Afortunadamente yo vengo precisamente del sector turismo, fundamentalmente de todos los años que operé en la isla, y por ahí es por lo que tenemos una avalancha de capacidades de inversión y de generación de turismo y de atracción de turismo, la nueva Cuba en libertad, la nueva Cuba transformadora, la nueva Cuba no abusadora, la nueva Cuba en la que realmente el pueblo cubano se beneficia del turismo, esa Cuba en la que no es el régimen el que recibe todo el capital y luego entrega migajas al pueblo. Esa nueva Cuba va a ser atractiva para el mundo entero, porque además trabajamos con todos los tour operadores, de forma que vais a ver un repunte gigantesco del turismo también para Cuba. Y por último, y entre las medidas que va viendo el régimen castrista para irnos abriendo el camino, como vais a ver el 7 de enero en el Palacio de las Convenciones, está el programa de estabilización del sistema eléctrico nacional al que han puesto bajo el mando de Ramiro Valdés. Sobre eso ya lo he hablado el otro día, es decir, no es que Ramiro Valdés vaya a resolver nada, es que Ramiro Valdés tiene el control de todo el dinero escondido por el régimen en eléctricas, en petroleras y en energéticas, y con una base de acuerdo que tenemos, por lo que el régimen se queda con un porcentaje muy pequeño para que no estorbe, nosotros nos quedamos con cantidades infinitamente mayores que ponemos a disposición de la recuperación. Por favor, pueblo de Cuba, pueblo honesto, pueblo que lo pasa mal dentro de la isla, no os dejéis entorpecer por los que no tienen interés o conocimiento. Es más, muchos tienen mala fe, porque en este proceso que vamos a implementar para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano,
significa para muchos la caída de su forma de vida, porque todos los que viven del cuento de la libertad subvencionados desaparecen como subvención. ¿Estados Unidos va a cambiar la ley Helms-Burton? Claro que la va a cambiar, pero es que también va a cambiar los mecanismos de financiamiento de las organizaciones que se han lucrado para luchar por la libertad de Cuba sin lograrla, porque si ya la logramos nosotros, ¿para qué van a financiar a otros? ¿De acuerdo? Centraros en lo importante, va a haber cambio. Va a haber cambio, el 7 estoy en La Habana, el 28 implementamos el gobierno y todo esto lo vais a ver, si es que no tenéis más que llevar un celular y lo vais a ver.